Ya están aquí en el estudio Analía Argento, Silvia Mercado, Alfredo Zayat y Sergio Ciancaglini. Con ellos dentro de un ratito, minutos, vamos a estar hablando del periodismo en esta época. Pero antes, quería compartir con ustedes algunos de los resultados de una investigación que me resultó a mí muy interesante sobre la grieta. De hecho, el trabajo se denomina Los argentinos y la grieta, en base a una encuesta de más de 1.800 entrevistados realizados por el Centro de Opinión Pública de la Universidad Abierta Interamericana. Lo primero, ¿quiénes están de un lado de la... ¿Cuántos hay de un lado de la grieta? ¿Cuántos hay del otro lado de la grieta? ¿Y quiénes no están en ninguno de esos dos lados? Primero, ¿cómo se define un lado de la grieta? Bueno, el lado de la grieta Macri son aquellos que tienen o una buena opinión o una muy buena opinión de Macri y además una muy mala de Cristina. Esos son los que están del lado de la grieta Macri. Y según esa encuesta hay un 32,2% de la sociedad que tiene de Macri imagen buena o muy buena y al mismo tiempo mala de Cristina. Del otro lado de la grieta, lo simétrico, ¿sí? Las personas que tienen una buena o muy buena imagen de Cristina y una muy mala imagen de Mauricio Macri. Ahí hay, según esta encuesta, un 16%. Quienes no están en ninguno de esos dos sectores son la mayoría. Hay un 52% que no cumple estos requisitos. Puede ser que tengan una buena opinión de Cristina, pero no una muy mala de Macri, o al revés. Puede ser que tengan una buena opinión de Macri, pero no una muy mala de Cristina. No están en los polos extremos. Y son la mayoría de la sociedad. Por lo tanto, según estos datos, cuando se habla de la grieta, se habla de la mitad. Ahora es interesante también cómo según el espacio, esos tres espacios, la grieta Macri, la grieta Cristina y la no grieta, responden ante determinadas disyuntivas. Por ejemplo, se les planteó qué derecho debe primar si hay dos derechos en colisión, como por ejemplo la libertad de transitar o un derecho a huelga que corte la ruta por movilización. En la grieta Macri, el 91% dice que debe primar el derecho al libre tránsito, mientras en la grieta Cristina el 73% dice lo contrario, que el derecho que debe primar es el derecho a huelga. En el 52% que no está en ningún lado, el 69% prioriza el derecho a la libertad de tránsito que el derecho a huelga. También es interesante ver que responden cuando se les pregunta qué les preocupa más, la inseguridad o el desempleo. Y nuevamente aquí las diferencias son marcadas. Para los macristas, para llamarlos más fácilmente, el 76% dice estar más preocupado por la inseguridad, mientras que del otro lado la mayor cantidad de respuestas está aquí en el 59%. Lo mismo se ve en relación a algo que generó mucha polémica y es si es relevante o no la discusión o la polémica sobre cuál fue el número de desaparecidos. Cuando se les pregunta si es o no relevante esa discusión, los macristas, solo el 37% dice que esa discusión es relevante. El resto, como en su momento dijo el presidente Macri, no lo sé, no me importa, no es de interés. Y a la inversa, entre los cristinistas, el 63% considera que esa es una discusión relevante. Dos últimas, el estudio es mucho más amplio y muy revelador de qué piensan en los polos y qué piensan los que no están en los polos. Esto es interesante. Se les preguntó, ¿está de acuerdo con que esas cuatro empresas públicas, YPF, Aerolíneas, Correo y AISA, sean administradas por el Estado o por los privados? Entre los macristas hay un 62% que considera que tiene que ser estatal. O sea, una mayoría de quienes están en la grieta Macri cree que esas cuatro empresas deben ser administradas por el Estado. Notable, una mayoría. Por supuesto que esa mayoría es abrumadora entre los cristinistas. 93% cree que debe estar en manos del Estado. Pero destaco este 62%, ¿no? Más de la mitad de los que están en el polo macrista consideran que esas empresas deben ser administradas por el Estado. Y por último, no solo hay diferencias, también hay algunos consensos importantes a tener en cuenta.
Cuando se les pregunta si la educación y la salud deben ser de acceso universal y gratuito o se debe considerar el servicio pago en educación y salud, es notable cómo en los tres espacios, la grieta Macri, la grieta cristinista y los que no están en la grieta, en todos los casos hay una enorme, no unanimidad, pero un gran consenso de que tanto la salud como la educación deben ser de acceso universal y es para argentinos y extranjeros, así está descrito en la pregunta, y gratuita. Por supuesto, algo más en el 87 es más que 78, pero 78 sigue siendo un número alto. Bueno, con esto un pantallazo de cuántos hay de cada lado de la grieta y qué es lo que piensan, en qué se diferencian y en qué se parecen. Ya que hablamos de grieta, me decía el productor ejecutivo que el teatro de operaciones de la grieta es el periodismo. De periodismo vamos a hablar ahora con 4 periodistas después de estos breves auspicios.